Bienvenidos a Escolástica de Vida. Aquí creemos que nadie nos enseñó a vivir y que está bien no tener todas las respuestas. En este espacio vamos a hablar de emociones, de miedos, de lo que pesa y también de lo que libera. De todo eso que nunca aprendimos en la escuela, pero que necesitamos para vivir de verdad. Cada episodio tendremos invitados, psicólogos, especialistas y voces reales que nos ayudarán a entender que no estamos solos en este camino. Porque sentir, sanar y aprender a estar con nosotros mismos también es parte de la vida. Soy Edgar Salomón y juntos iremos descubriendo que la vida también se aprende. Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. ¿Cómo aprendemos a sobrevivir, pero no a vivir? Quiero darle las gracias a mi amigo Sebastián Reyes por haber aceptado esta invitación. Sebastián, amigo, bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por la invitación a Escolástica de Vida y a ti principalmente por invitarme. Gracias por tu generosidad. Y ahorita nos va a platicar Sebastián quién es y qué ha hecho a lo largo de su vida académica. Pero quiero antes explicar el fondo del tema. Muchos crecimos aprendiendo a resistir, a aguantar, a ser fuertes, pero no a vivir plenamente. Sebastián es psicólogo, tiene una maestría en filosofía y muchas otras herramientas técnicas que ha venido desarrollando a lo largo de su vida académica. ¿Quién es Sebastián Reyes? Bienvenido otra vez, Sebastián. Muchas gracias, Edgar. Pregunta difícil, la verdad, pero Más bueno, para un filósofo. exactamente. A ver, yo me dedico principalmente a la psicoterapia, me dedico a la docencia, tengo una licenciatura en psicología, como ya bien dijo Edgar, una maestría en filosofía. Yo me dedico, como les decía, a la psicoterapia, específicamente en el enfoque humanista existencial, que tiene una base filosófica. De hecho, por eso justamente terminé haciendo una maestría en filosofía. Así que pues en eso me he formado. Llevo unos años ya dando clases a nivel preparatoria, a nivel universidad. Y también un poco en la investigación. Estuve un rato becado por CONACYT, me Es lo gusta que un leí. poco... Has hecho publicaciones académicas. Así Sí. es, un poquito. Cuando CONACYT apoyaba. Exactamente, todavía No me entremos en tocó, temas políticos. me tocó el buen CONACYT. Sí. Yo fui rector de 2 universidades públicas Ok. y me tocó mucho trabajar con profesores de tiempo completo, PTCs, Ujú, profesores ujú. de tiempo completo, el tema de las publicaciones y cómo a través de los concursos CONACYT lográbamos bajar recursos para poder apoyar a los docentes de Ok, nivel académico como el tuyo. ok, pues si vuelves a estar, me invitas. Primero Dios, vamos a ver a dónde nos manda el poder superior. Pero también vi que has publicado, estás haciendo también una especialidad, me parece, leí en tu CV. Actualmente sí, en psicoterapia humanista. Sí, Cierto. sí, sí. No, pues estás como anillo al dedo para este tema. Sebastián, a toda la audiencia, esta es la primera y gran pregunta. ¿Estás viviendo tu vida o solo sobreviviendo cada día a ella? ¿Qué significa vivir en modo supervivencia emocional? Ok, es una pregunta interesante. Justo la premisa de esta plática es importante porque el arte de vivir es una cosa muy complicada. Y esto primero que me preguntas sobre el vivir en modo supervivencia tiene que ver con una persona que regularmente no puede satisfacer sus necesidades básicas en la existencia y que a diferencia de una persona que tiene lo necesario para desarrollarse y para aprender a vivir, lo único que puede hacer es aprender a sobrevivir. Por ejemplo, podemos citar un poco la teoría de Abraham Maslow con la pirámide de Maslow, seguramente la han visto, es muy conocida, que nos habla de que hay diversos niveles para llegar a lo que él denomina autorrealización, que no es otra forma más que decir un equilibrio de vida. Pero dice Maslow que para poder llegar a ese estado, primero necesitamos tener cubiertas varias necesidades básicas de la existencia. La primera, necesidades fisiológicas. Sustento, comida, agua, dormir, ¿no? Necesidades fisiológicas básicas que nos acercan mucho a los animales. Posteriormente necesitamos una necesidad de seguridad, es decir, un entorno seguro donde nos podamos desarrollar, una familia nutricia, no violenta, etc. Si esto se cumple, entonces ya podemos subir en la escala para poder empezar a tener relaciones sociales favorables y estables. Posteriormente habla de una estima propia y al último la autorrealización,
¿Qué pasa con una persona que no tiene estas características en su vida? Simplemente va a poder aprender a sobrevivir en el entorno más que a desarrollarse. De hecho, hay estudios muy interesantes en psicología donde ponen, por ejemplo, a dos niños pequeños de diferentes entornos. Unos, por ejemplo, que han vivido en una familia donde sus necesidades son cubiertas, reciben mucha atención y mucho amor, y otros donde viven en familias incluso de violencia intrafamiliar. Y se les pone a hacer una actividad, por ejemplo, armar cubos. Los niños que han estado en ambientes nutricios pueden concentrarse en la actividad de principio a fin. Los niños que han vivido en entornos violentos todo el tiempo están volteando hacia otros lados y no pueden completar su actividad ¿Distraídos? porque están en modo supervivencia. Están todo el tiempo tratando de ver que no les vaya a pasar algo. Eso es un ¿Como a la ejemplo. defensiva? Exactamente. Sí, sí. Y por ejemplo, muchas de las cosas que vemos sobre lo que a veces se llega a decir como TDA en los niños, pues muchas veces también viene de un entorno, no siempre, pero viene de un entorno que no les deja ser niños, concentrarse, y entonces todo el tiempo tienen que estar pendiente a todos los estímulos porque están en modo supervivencia. Muchas veces viene de esos entornos. Fíjate que ahora que acabas de dar este ejemplo, recuerdo una fiesta infantil. Y yo fui porque pues, creo que era el padrino de no sé qué cosa, pues era un tema ahí de mi carrera política, pero veía que el niño, o sea, el niño del anfitrión actuaba con mucho miedo para todo, ¿Ok? con mucho miedo para todo. Ujú, Y me dio la impresión que había un entorno de violencia, en ujú. el contexto. Entonces, me hace mucho, o sea, sí puedo Sí, claro. alinear lo que tú estás dando en este ejemplo. Sí, por supuesto. Digo, Y o sobre sea, todo en ese ejemplo que diste de los cubos con ujú. un niño que estuvo en un crecimiento, bueno, en una etapa de vida, digamos, más plena, más sólida, y el otro con un entorno violento, ¿no? Por supuesto, porque lo que tienen que aprender es a observar el entorno todo el tiempo, a sobrevivir en el entorno. Y eso, así en el ejemplo de los niños, que no les permiten concentrarse en una actividad, justo como dice Maslow, un entorno desfavorable no va a permitir la autorrealización o lo que estamos tratando de ver, el aprender a vivir, ¿no? Una persona que siempre tiene que sobrevivir no puede desarrollar un arte de vivir. Justo. Muy bueno lo último. ¿Por qué es tan común que crezcamos con esa mentalidad? Bueno, lamentablemente cambiar patrones es una cosa complicada, ¿no? Es decir, si bien Pero sí es muchas posible veces cambiar patrones. es posible cambiar patrones, por supuesto, ¿no? Creo que esa es un poco la labor de los que nos dedicamos a la terapia, que sea fácil para nada, ¿no? Porque de alguna manera algo que nosotros nos formamos una identidad a partir de las experiencias iniciales de nuestra vida y cambiar esas experiencias, que es algo que les pasa a muchos los papás, ¿no? Digo, yo no soy papá, pero de alguna manera es algo que sucede muchísimo sobre hablar de yo no quiero repetir los patrones que hicieron conmigo. ¿Qué termina pasando? Muchas veces, al no trabajar estas situaciones y simplemente querer evitarlas, termino replicándolas en modos distintos. Algo así puede pasar también, ¿no? O sea, a pesar de que hay muchos intentos por ya no continuar con esta forma de violencia o de agresión o de mantener un modo de supervivencia, los patrones familiares se siguen repitiendo siempre y cuando no se trabajen y no se concienticen. Por más que exista voluntad, si no hay un trabajo y una conciencia propia, que es un poco lo que vamos a hablar en el arte de vivir, el conócete a ti mismo, ¿no? Si no hay este conocerse a sí mismo, de alguna manera este cambio no es posible. Conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo, ¿no? Mm, justo. ¿Qué factores, familia, escuela, sociedad, refuerzan esta idea de solo resistir? Bueno, aquí me gustaría también hablar un poco de un contexto social, ¿no? De alguna manera es un análisis que yo he seguido mucho. Hay un autor que me gusta mucho, que es actual, está vivo y publica constantemente, que se llama Byung-Chul Han. La recomendación, escribe libros muy sencillos, o sea, él es filósofo, pero escribe cosas como para la Sí, comunidad sí. en general. Y él habla, por ejemplo, de el sujeto de rendimiento. Es decir, que en la época contemporánea lo que prioriza es la hiperproductividad, la hiperinformación, el rendimiento, y de alguna manera lo que busca la sociedad de esta estructura es un sujeto que nunca deje de producir. ¿Qué implica esto? Justo lo que nos dices. Un sujeto que de alguna manera solo aprenda a resistir. De hecho, uno de los conceptos que se usa mucho en la época actual, que es la resiliencia, si bien es un concepto interesante e importante, muchas veces también se puede malinterpretar entendiendo que el ser humano tiene que aguantar todo y entre más aguante es mejor y es más valioso. Pero lo que pasa con este análisis social es que la imposibilidad de decir ya no puedo, la imposibilidad de detenernos, es justamente lo que está enfermando a la sociedad. Es un análisis que hace Han y de alguna manera este entorno social facilita y favorece que haya sujetos que solo aprendan a sobrevivir y a resistir lo más que puedan. Cierto.
Sí, esa parte de resiliencia, a ver si más adelante seguimos hablando Claro, de sí, eso. sí. ¿Qué señales indican que alguien está sobreviviendo y no viviendo? Pues eso es muy interesante, ¿no? Creo que una de las señales que yo considero fundamentales es la incapacidad para disfrutar la vida en general. Es decir, una persona que le da igual absolutamente todo, es decir, si le dicen, ¿qué quieres comer? ¿Quieres ir a comer sushi? ¿Quieres comer Ah, pizza? me da igual, Me da igual, ¿sí? ¿Quieres hacer esto, el otro? ¿Quieres convivir con tus amigos? ¿Quieres salir? No, me da me da igual. igual. Es una persona que de alguna manera ha perdido vínculo y relación con la vida, ¿sí? A partir de estos factores Esa es una muy buena estresantes. señal porque muchas personas Sí, responden sí. eso. Sí, 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 y es preocupante porque de alguna manera No, se a ver, pierde el ¿cómo te va a deseo. dar igual? A Por ver, supuesto que entonces no no. tienes gustos, no tienes Ujú. preferencias, o sea, ¿cómo? Es que ese es un problema, justo, y nos habla un poco de un desligarse de la vida, de alguna manera, ¿no? Una persona que no lleva esta posibilidad de aprender a vivir, que no ha podido desarrollarse en este sentido, lo que hace es sobrevivir y entonces por eso le da igual, ¿no? Por eso un poco pierde, o sea, no es que le dé igual, simplemente hay una desconexión con lo vital con base en el contexto, ¿no? También podemos ver a personas que de alguna manera, pues, se note el agotamiento, la angustia, la frustración, ¿no? Que es una condición bastante común si lo pensamos, ¿no? Es decir, pareciera que el sobrevivir es algo aislado, pero en absoluto no lo es. Pareciera que muchos de nosotros muchas veces nos encontramos en este estado de aprender a sobrevivir más que de vivir, que creo que por espacios como estos son importantes, ¿no? Para entender la diferencia y entender cuándo estamos solamente sobreviviendo y necesitamos una intervención en nuestra vida cotidiana. A mí me encanta repetir que el espíritu y el por qué creo escolástica de vida es para diseñar el camino correcto para saber vivir, Ujú, porque lo más importante que es vivir ujú, no lo enseñan. O sea, claro, hay muchos autores, hay bibliografía, sí, cierto, pero también, si no tienes una formación psicológica, psicoterapeuta, filosófica, mm. eso te encamina más a saber vivir, Sí, pero si claro. no la tienes, ¿cómo lees? Es un problema O fundamental, sea, ¿no? O y es sea, algo que, por eso lo creo, digo, a ver, ¿cómo es que algo tan fundamental como aprender a saber vivir, querer ser felices, no sepamos cómo hacerlo? ujú, ujú. Y por el espíritu de este programa, de este, de esta idea que a mí me motivó y que cada vez me vuelve más fuerte para seguir. Y con invitados como tú, pues llegamos a aclarar muchas dudas. Muchas gracias. ¿Qué consecuencias emocionales ves en quienes viven en este modo? Digo, vamos a llamarlo en el modo, me da igual. Claro, claro. Es A más, ver, hasta podemos aquí ya quedarnos con ese término, ¿no? el me da igual, ¿no? Mm, Como pero es, lo que sea. me da igual. Ujú, ujú. A ver, este estado de incluso podríamos denominar apatía, ¿no? Como de desconexión con el mundo, es un estado preocupante porque en cierta medida desconecta a los sujetos con el mundo. A ver, hay algo que quiero mencionar un poco, o sea, sin caer tanto en un sentido teórico, desde un enfoque filosófico que se denomina fenomenología, especialmente desde Sartre. La existencia es una vivencia emocional todo el tiempo, es decir, todo el tiempo estamos en estados anímicos. Las emociones no son cosas aisladas que nos suceden en momentos, es decir, no es que cuando estoy aquí de repente alguien me asusta y entonces ya sentí miedo y después la emoción se va. Lo que propone la teoría fenomenológica es que nosotros somos seres en constante estadio emocional. Todo el tiempo vivimos en emoción. ¿Qué implica esto? La apatía, ¿sí? Es una forma de desconexión con esto que emociona al sujeto. Vamos a decirlo así, entre menos emocionalidad podamos abarcar, ¿has escuchado esta frase que habla de que los límites del lenguaje son los límites de nuestro mundo? Que es un poco similar, pero en las emociones. Entre menos emociones conozcas, entre más limitado estés a solo siento ansiedad, enojo, tristeza, tu mundo se aparece solo en esas posibilidades, ¿de acuerdo? Es decir, de alguna manera quien vive esta alienación vive limitado en ese sentido a la existencia. Y entonces todas las cosas que le sucedan solo las puede interpretar desde esta línea emocional que es la supervivencia. Lo que trae como consecuencia es un sujeto desconectado y limitado de su relación con el mundo. Totalmente. ¿Cómo afecta la capacidad de disfrutar, de conectar o de tener vínculos sanos? Esto es sumamente importante porque creo que alguien que, justamente regresando a la pirámide de Maslow, ¿no? Una persona que no puede concentrarse en el vínculo con el otro, en disfrutarlo del otro, de alguna manera es una persona, pues, sin humanidad, ¿no? O sea, obviamente no lo quiero decir en un sentido drástico, a lo que quiero llegar es,
nosotros somos humanos en el contacto con los demás, en el contacto con el otro. Sí, sí. Y evidentemente una persona que está siempre en este estado de supervivencia o de alerta, que no puede por sus propias condiciones, no le estamos culpando al sujeto porque muchas veces hay condiciones contextuales que no le permiten justamente habitar esta posibilidad. Lo que de alguna manera estamos tratando de entender es que esto le puede afectar en que sus relaciones con el otro estén limitadas y que justamente no se pueda abrir a la relación con el otro. Nosotros como seres humanos necesitamos esta apertura y vulnerabilidad a la otredad. Cuando nosotros nos encontramos en este estado de supervivencia, vamos a decirlo así, es como si los límites del mundo se nos cerraran. Y esto trae como consecuencia la imposibilidad de movilizarse. Es decir, el sujeto que no tiene contacto con el otro no puede como trascender en sí mismo. O sea, trascender es una palabra que puede sonar extraña, Ujú, pero lo que voy es como ujú. progresar, Sí, moverse, hacer sí, algo sí, sí, más, sí. porque está ensimismado en su proceso de supervivencia. Cierto. En ese sentido, ¿qué pasa cuando normalizamos el agotamiento o el dolor como parte de ser fuerte? Bueno, esto me remite otra vez a Byung-Chul Han, ¿no? Que es el autor que les comentaba. El gran problema con el sujeto contemporáneo es que quiere no tener límites. Es decir, justamente lo que de alguna manera se prioriza en la sociedad actual es un sujeto que lo que ya Byung-Chul Han denomina el siempre poder poder. Un sujeto que no se detiene, que entre más hace es mejor, entre más soporta es mejor. Lo que estamos teniendo como consecuencia es una imposibilidad de la negatividad. Voy un poco hacia allá. El siempre poder es como el poder de la acción. Lo que nos dice Hannes es que esta idea de nunca detenerse limita la posibilidad de contemplación y de detenerse y decir estoy cansado y ya no puedo más. Que esto es fundamental para el arte de vivir. El arte de vivir tiene que ver con la posibilidad de contemplar el mundo. Es decir, si yo no puedo contemplar la realidad, si yo no puedo contemplar el mundo, solo soy como un sujeto en acción. Pero la vida requiere reflexión, requiere pausa para poder ser vivida. De lo contrario, nos asemejamos mucho a una máquina. Es decir, un sujeto que siempre puede, puede, puede y nunca se detiene, es un sujeto funcional, pero no es un ser humano. Es decir, no quiero sonar drástico. ¿Como Obviamente somos autómata? seres humanos, pero de alguna manera hay una forma de automatismo, de Ujú. alienación. El sujeto que no puede detenerse a admirar el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad, no? Porque estamos tan ensimismados en la producción, en el siempre poder, en nunca Sí, detenernos, en el modo automático, modo avión, que, llamándose que no actualmente. podemos contemplar la realidad, ¿no? O sea, la pregunta un poco sería, ¿cuándo fue la última vez que realmente nos detuvimos a observar un atardecer que nos parecía bello, ¿no? Lo que los antiguos griegos llamaban la posibilidad de impresionarse por el mundo, de asombrarse por el Ujú, mundo, ujú. ¿no? Que creo que es un poco la facultad que hemos perdido. Lo que Han señala en este tipo de esquemas donde el ser fuerte y el siempre poder son lo que se vanagloria en la sociedad, eso implica justamente que nosotros siempre estemos en acción, en producción, en nunca detenernos. Pero la consecuencia de eso es un sujeto que no puede reflexionar, contemplar, repensar su condición humana y que solo se vive como un ser para laborar, para trabajar, para producir, para existir, Con acciones automáticas. como con naciones autónomas, sí, claro. Fíjate que ahorita que dices eso, bueno, la escuela estoica Ujú, siempre hablaba de la apreciación de los momentos, ujú, ujú. de detenernos a apreciar. Y últimamente ayer estaba pensando justamente en varias cosas como todo el día y decía, es que la felicidad está en lo simple. Es Ujú, decir, es una cuestión, un concepto que yo estaba definiendo en mi mente porque decía, pues lo simple puede ser un atardecer, puede ser un café, puede ser claro. este momento, o sea, cuando queremos ser tan complejos, nos hacemos tantas bolas, pero la felicidad está en lo simple, en encontrarle ese momento, como dice, como tú lo acabas de decir, o como lo afirma la escuela estoica, en los pequeños detalles, en donde tú prestes atención y respires un poco y te entregues a ese espacio, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. El conflicto justamente de lo que decíamos al principio de las preguntas es que si bien tenemos la posibilidad de hacer algo con eso, muchas veces las condiciones, por ejemplo, con el ejemplo de los niños, ¿no? Sí. De un niño que vive en un entorno con una violencia constante, un sector desfavorable, no siempre puede detenerse a contemplar este mundo porque lo único que aprende es a sobrevivir. Está queriéndose cuidar. Exactamente. Claro. En esencia, sí, o sea, la conexión con esto que tú mencionas es necesario para vivir y para de alguna manera funcionar como contrapeso a esta demanda y esta afectación que es la que hemos mencionado a lo largo de la plática. El problema es que no siempre se puede acceder a eso. De hecho, quiero citar algo rapidísimo que mencionaba Por el autor favor. Carl Rogers.
Él en algún momento observaba, por ejemplo, si no recuerdo mal la historia, su familia me parece que se dedicaba como al cultivo de la papa, ¿sí? Ujú. Y entonces en algún momento en su casa se quedó una papa tirada en abajo de su mesa. Y tiempo después se dio cuenta que en la papa estaba creciendo una pequeña como raíz, ¿sí? Y esto le hizo pensar, y la raíz estaba como tendiendo hacia un rayito de sol que estaba entrando. Esto que Rogers observó, posteriormente lo resignificó de la siguiente manera, es decir, los organismos tratan de sobrevivir por naturaleza, según Rogers, ¿no? O sea, es decir, naturalmente tratamos de sobrevivir y subsistir, pero solo cuando se dan las condiciones necesarias se puede desarrollar, que es lo que no siempre todos tienen esta oportunidad. Es decir, a lo mejor yo aprendí en mi entorno solo podía sobrevivir, en mi entorno solo podía adaptarme, hasta que cambio de un entorno, es como una planta. Si tú a una planta le das condiciones necesarias para subsistir, y no solo para subsistir, sino para desarrollarse, como un espacio, un riego, un ecosistema Sí. favorable, la planta va a crecer, pero necesita de un entorno que le permita hacer eso. De lo contrario, solo va a poder sobrevivir. Así como vemos en las plantitas que crecen en el asfalto, que es impresionante cómo siguen creciendo a pesar de que A ya no pesar hay. de, sí, sí, y además de la circunstancia alrededor tan adversa, ¿no? Exactamente, pero el conflicto es que a pesar de que sí pueden sobrevivir, nunca vamos a ver un florecimiento maravilloso porque las condiciones no son Es óptimas. limitado. Exactamente, y eso le pasa al ser humano también. Justo, justo hoy le regalé a una persona especial un bonsai justo con esa Uh, idea. O ujú. sea, lo que tú acabas de decir, justo lo hice Ok, por eso. ok, ok. Porque es algo que además tienes que cuidar, tienes que prestarle atención, tienes que... De ti depende que continúe viviendo o que muera, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Sí, claro, y es una bonita metáfora, ¿no? Eso, por eso lo hice, por eso regalé este bonsai a alguien especial. En fin, ¿por qué creemos que estar bien es peligroso o bajar la guardia? Bueno, la vulnerabilidad es una condición complicadísima del ser humano. Y está bien, porque el ser vulnerable no se puede en todos los contextos todo el tiempo, ¿no? Es lo que te decía. La plantita, de alguna manera, tiene que tener unas condiciones necesarias para poder desarrollarse. Esto me pasa mucho con los pacientes, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente hay pacientes que me dicen, sin vulnerar ninguna confidencialidad, hay pacientes que me dicen como, es que yo quería que me entendiera y que me escuchara y simplemente me ignoró, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes de la vulnerabilidad es saber dónde puedo ser vulnerable. ¿La vulnerabilidad es peligrosa? Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo me vulnero ante el otro, este otro puede hacerme daño. Sin embargo, la vulnerabilidad es un precio necesario para la apertura humana. Si yo no me muestro vulnerable ante el otro, si yo no bajo la guardia, como aquí se menciona, nunca voy a aperturarme a un encuentro real con el otro. Es decir, el amor es un encuentro vulnerable. El amor es un encuentro que implica una vulneración absoluta de lo que es mi vida, mi forma de estar en el mundo, y para entrar en un contacto real con el otro necesito vulnerabilidad. De lo contrario, es un contrato de utilidades, ¿no? En ese sentido, la vulnerabilidad es importante, pero muchas veces trae consecuencias negativas. Y es por eso que muchas veces a las personas nos cuesta bajar la guardia, porque tal vez en ciertos entornos hemos aprendido que volvernos vulnerables es peligroso. Sin embargo, esto es contradictorio, porque la vulnerabilidad, si bien nos pone en riesgo, también es la única forma de conexión real con la otra edad. Justamente. ¿Cómo empezar a salir de ese estado de alerta constante? Bueno, Y ahí va a ser una... sí, sí, ya, ahí va, o sea, es importante esa gran respuesta que vas a dar. ¿Cómo empezar a salir de ese estado de alerta constante? mira, que me la pones muy difícil, pero a ver, creo que es una multiplicidad de factores las que se tienen que contemplar. Vuelvo a lo mismo. Para que una persona pueda entrar al desarrollo y salir de este estado, sí requiere condiciones necesarias. Y eso a veces implica un entorno familiar, social, político, en tanto que, no sé, un país que esté en guerra no puede pensar en un arte de vivir porque está en absoluta supervivencia. Lo que necesitamos sí son condiciones sociales, políticas, familiares, pero si nos pusiéramos vamos a decirlo así, en el óptimo de que estas condiciones existen, una persona que necesita empezar a desarrollarse, pues bueno, hay autores que un poco nos hablan de esta posibilidad, ¿no? Tal vez, no sé, pienso en las meditaciones de Marco Aurelio, pienso un poco en el arte de vivir o en el cuidado de sí mismo de Foucault, donde justamente estos autores lo que tratan de hacer es
encaminar un poco, o incluso pensamientos como los de Aristóteles, hacia la virtud humana, ¿no? Que eso implica el buscar el equilibrio. Y esto es complicadísimo, ¿no? Es decir, la regla número uno que creo que deberíamos comenzar por entender ahí es el conócete a ti mismo, ¿no? Como una forma de comprender también, que creo que esto es un poco el paliativo de lo que hemos hablado anteriormente. Alguien que se conoce a sí mismo sabe qué desea, alguien que se conoce a sí mismo entiende sus Ujú. límites, Claro, alguien que se conoce a sí mismo puede desarrollarse. claro. De ahí algunas propuestas que algunos autores pueden decir, ¿no? También la tendencia a la virtud es una tendencia hacia el equilibrio. Esto implica muchas veces, a partir del conocimiento, entender cuáles son mis límites, cuáles son mis deseos, cuáles son mis posibilidades. Sin embargo, esto no hay una, o sea, esto es interesante, ¿no? Pero creo que es interesante lo de escolástico de vida, pero si hay algo que tenemos que afianzar es, no hay una única regla para la vida misma, ¿no? Si bien hay ciertas formas en las que nosotros podemos acercarnos a esta virtud, a este equilibrio, a este desarrollo, lo primero que creo que vendría bien en este sentido, según los autores, es el conocerse a sí mismo, el tratar de tender hacia la virtud, hacia el equilibrio. Pero bueno, estamos hablando obviamente de situaciones en donde las condiciones también lo permitan, ¿no? Para que el desarrollo se dé en esa misma medida. Vengo al ejemplo otra vez que dijiste de la plantita que crece, Sí, digamos, sí. en una banqueta, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, Entonces, que si bien sobrevive, no tiene las condiciones para desarrollarse. sí, sí. Es justo, a ver, sobrevive, Ujú, ujú. pero no va a poder crecer más. Claro, 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 claro. ¿Qué hábitos o prácticas pueden ayudar a reconectar con el disfrute y el presente? Bueno, creo que más allá de decir como un hábito, una práctica, porque bueno, claro que podría decir a lo mejor técnicas como las reflexiones personales, el mindfulness, cosas que nos ayuden como a reconectar con el presente. Creo que algo importante antes de estas prácticas es entender la conciencia de nuestro límite y esto es otra vez un poco lo que implica el conocerse a sí mismo. ¿A qué voy con esto? Para poder reconectar con el mundo, necesito entender hasta dónde puedo, ¿sí? Y entender mi propio límite también implica justo lo que decíamos hace rato, imponer una pausa para mí mismo. Solo en esa pausa entonces sí puedo contemplar la realidad. En este estado de alerta, en este estado de acción constante, no me puedo detener a admirar el mundo, a contemplar el mundo, a entender lo que me pasa. Muchas veces también estos estados de límite se presentan en los síntomas que yo vivo. A lo mejor llevo días ignorando que no me siento bien cuando me despierto y bueno, esto tal vez es una proyección mía, pero me tomo 3 cafés en la mañana y entonces se me olvida. Pero a veces la pausa implica entender el límite y darme cuenta que lo que me está pasando es que estoy transgrediendo mis límites sobre lo que puedo hacer. Tal vez necesito dormir más y no solo tomarme 3 cafés. Justamente. Entender este límite implica otra vez reconectar con lo que necesito y sí, ahora sí podemos hablar de prácticas como el reflexionar, hacer, por ejemplo, las meditaciones de Marco Aurelio es una cosa muy interesante porque es un autoexamen que nos hacemos constantemente, ¿no? Para perfeccionarnos, para volvernos más virtuosos, para llegar un poco a la tendencia del dominio de nuestras pasiones, nuestras necesidades. Las prácticas como el mindfulness son importantes, pero creo que lo fundamental es esta conciencia de límite para poder entender que yo también tengo necesidades, espacios y momentos. Buena respuesta. ¿Cómo distinguir entre estar ocupado y estar vivo? Bueno, esto es interesante. Voy a hablar un poco otra vez desde la fenomenología. Eh, el sujeto que está ocupado es un sujeto en acción y actúa de modo irreflexivo. Voy a poner un ejemplo muy coloquial. Imagínense que yo estoy esperando el autobús. Y entonces, cuando se me va el autobús, yo estoy corriendo y entonces estoy en acción. Si Ujú. por un momento me pongo a reflexionar sobre mi condición en el mundo y que estoy persiguiendo el autobús, pues se me va a ir. Nosotros estamos todo el tiempo accionando. Cuando estamos ocupados, estamos en acción. Pero piénsenlo como un artista que pinta una obra. Cuando estoy pintando, no necesariamente tengo una conciencia de cómo va la obra. Piensen en un mural. Si yo estoy cerca del mural, estoy en acción, estoy actuando, en este momento estoy hablando, pero no tengo una conciencia reflexiva sobre lo que estoy diciendo. Pero cuando tomo un momento y me separo, así como el pintor puede ver su obra de lejos, entonces entramos en una conciencia reflexiva. Y esta conciencia reflexiva nos permite replantear nuestro lugar en el mundo. Esto es bien interesante porque de alguna manera, seguramente a todos nos ha pasado que cuando nuestros planes nos salen súper bien y estamos trabajando y logrando las cosas que queremos, no nos detenemos, solo actuamos. Pero en algún momento, cuando nuestra condición se ve frustrada,
nos detenemos a repensar, a reflexionar, a entender cuál es nuestra dirección. Esto implica muchas veces tener que cambiar de rumbo ante lo que estábamos planteando. ¿Por qué digo esto? Porque esto es una diferencia importante. El estar ocupado simplemente es estar en función y esto no siempre permite esta conciencia reflexiva. Estar vivo implica también entender hacia dónde me dirijo, qué hago con mis decisiones, pero para esto no siempre puedo estar ocupado. De hecho, es interesante, el estado de aburrimiento es un estado necesario para la existencia, porque es justamente este estado donde puedo reflexionar sobre mi lugar en el mundo y sobre mi dirección posterior hacia él. Un sujeto que siempre está en actividad y siempre está ocupado, nunca se cuestiona su lugar, simplemente actúa en Pero relación al mundo. más que entonces, en ese caso no sería de aburrimiento, sería un estado de reflexión. Sí, o sea, vamos a decirlo así, la reflexión sucede, pero el aburrimiento en sí, bueno, al menos Será algunos como el autores paso así lo uno, ¿no? definen. O sea, bueno, pero estás aburrido y te reflexionas, ¿no? Sí, sí, claro, como una consecuencia de la inacción. Es decir, Ah, me gusta más eso, porque de de alguna inacción. manera lo que nos permite, bueno, si lo queremos decir diferente, este estado de inacción, porque estar aburrido a veces lo hacemos como, pues me pongo a ver redes, o me pongo, o sea, el estado completo de inacción nos permite de alguna Jus- manera una sí, reflexión sí, sobre mi porque posición. hoy día, en este mundo tecnológico digital que vivimos, estar aburrido es, pues nunca estás aburrido, porque ¿sabes cuándo vas a estar aburrido? Cuando no tienes datos, Sí, claro. Y cuando se cayó entonces, el sistema, y y te no pones a ver político. todo lo que Ay, sí, guardaste, claro. así. Entonces ahí empieza a reflexionar, porque hoy estar aburrido, pues entonces abres TikTok, hables Sí, claro. X, Facebook, Instagram, whatever. Pero Ujú. sería más en un estado de inacción, un estado de reflexión. Y me encantó. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos enseñar a los jóvenes a vivir de forma más plena? Bueno, creo que tocas algo importante en lo que acabas de decir hace un momento, que nos enfrentamos a una labor, Que no vean el teléfono tanto. o sea, complejísima, ¿no? Porque parece que el mundo no permite estos estadios de reflexión, ¿no? Ujú. Parece que el mundo de alguna manera permea lo contrario, ¿no? Un sujeto que nunca reflexione, que nunca se Sí, permita. claro, que esté en acción siempre, pero digital, ¿no? Exactamente. Creo que es una pregunta que no sé si puedo contestar de manera directa, pero de alguna manera necesitamos también espacios de reflexión. Los jóvenes, pues sí, o sea, a ver, es que no quiero sonar como algo extremista, ¿no? Pero sí necesitamos brindarles mayores posibilidades que solo, pues el estar conectados, el estar todo el tiempo en pantallas. Para nada creo que eso sea algo malo. Sin embargo, creo que necesitamos más posibilidades de reflexión. Creo que algo que vendría importante para los jóvenes es la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico, que hoy es algo Y el hábito de la lectura, ausente, ¿no? que El hábito de la lectura es es fundamental, fundamental, o sea, que se desde vuelve que tienen complejo. 5, 6 años, 7, hay que fomentarles la pasión por leer, por saber, Sí, claro. despertar la curiosidad, vas a ser mejor si sabes más. Ujú, ujú. Yo estoy de acuerdo, o sea, a veces me cuesta decirlo porque pienso que es ya está un poco utópico pensarlo, ¿no? Porque las condiciones sociales actuales con las redes que de alguna manera favorecen la atención mínima y entonces solo presto atención 10 segundos y ya Sí, me sí. aburrí. Entonces, creo que el estadio de la lectura y de la reflexión es difícil en un mundo actual, pero de alguna manera son necesarios para sustentar, pues, la humanidad, ¿no? Indispensables. Y creo que al día de hoy sí puede sonar utópico, pero pues es obligación nuestra ir fomentando, sobre todo de los que son padres, tú no eres padre, yo tampoco, pero creo que los que son padres, lejos de poder dejarle a sus hijos el tema del darles el celular Ujú, ujú. desde los 3 4 años, ir fomentando más la lectura hacia ellos, ¿no? Claro, 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 sería ideal, ¿no? Porque también creceríamos con, o sea, con jóvenes que puedan cuestionar su realidad, ¿no? Esto que decíamos del pensamiento crítico, una persona que cuestiona su realidad no va siempre a vivir en modo supervivencia, ¿no? Va muchas veces a buscar vivir y no sobrevivir si se le dan las condiciones para repensar su realidad. Justamente porque el pensamiento crítico es el pensamiento que logra despertar esa curiosidad. Y del pensamiento crítico, de la curiosidad, viene la innovación, creatividad, y empiezan a darse todos estos grandes movimientos de mente que revolucionan a la mente del niño y del adolescente en este caso, Por ¿no? supuesto, necesitamos jóvenes que cuestionen la realidad, eso es real. Eso me Ujú. encantó, jóvenes que cuestionan la realidad. ¿Qué le dirías a alguien que siente que está en piloto automático? Creo que identificar ya es parte importante de la solución, ¿no? O sea, una persona que se ha dado cuenta que se encuentra en este estado,
de alguna manera ya tiene el paso uno para encontrar una solución, ¿no? Creo que una persona que se nota de esta manera y que sabe que de alguna manera su vida no le está siendo favorable, puede empezar a buscar ayuda, ¿no? Esta vulnerabilidad, ¿qué le recomiendo? Muchas veces, sí, pedir ayuda, no me refiero solamente a ir a terapia, que sí, claro, que es importante, Sí. pero me refiero a la posibilidad de vulnerar mi no poder, que esto es fundamental. Es decir, una persona que vive en piloto automático está teniendo una señal clara de que la forma de vida que tiene ya no es sustentable. Y a veces esto requiere una posibilidad de decir, no puedo más de esta manera. Eso muchas veces abre posibilidades. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado de alguna manera queriendo esforzarnos por seguir y seguir y seguir y estando ya al límite? Y cuando nos abrimos a la posibilidad de decir ya no puedo, entonces surgen nuevas posibilidades. Una persona que sienta esto ya está a un pasito de lograr algo importante, porque ya está siendo consciente de su límite. La posibilidad de vulnerar y pedir ayuda es importante. Muchas veces darse cuenta de que no puede seguir por ese camino es una forma importante de buscar otros. Y por supuesto, la ayuda profesional siempre es algo recomendable para una persona que se siente en estas partes. Yo añadiría, desde mi experiencia, que aceptación y el vencer el ego. O sea, aceptar y posteriormente, porque el pedir ayuda, el buscar ayuda es vencer al ego. Claro, Y claro. para vencer al ego hay que empezar a derrotarse. Es importante, ¿no? Que creo que es un poco el ser consciente de que no lo puedo todo, que esa es una actitud que O de suene... que ya estás viviendo mal. Hay Sí, personas que sí, están muy mal y no se dan cuenta que están mal y les dice todo el mundo que están mal y todavía están mal en modo claro. defensivo. Atacan, se sienten atacados y ya, a ver, vence tu ego, derrótate, ya, acéptalo y busca ayuda. Que creo que es fundamental para poder avanzar a un lugar que te haga sentir mejor. Justamente. Si pudieras resumir en una frase qué significa vivir para ti, ¿cuál sería? Ok, am, creo que vivir tiene que ver con aceptar el cambio constante de la vida. Es decir, bueno, es una definición difícil de hablar, pero vivir implica aceptar nuestras condiciones de abierto, es decir, el ser humano es posibilidad. En ese sentido, nosotros muchas veces jugamos a hacer algo. Entonces yo digo, yo ya soy una persona muy inteligente o soy una persona muy fuerte. Esta intención de definirnos como objetos del mundo es una forma limitante de estar en el mundo. ¿A qué me refiero? El vivir implica siempre aceptar que estamos en constante cambio y que esta idea de ser una cosa en sí misma es limitante. Es decir, el ser humano, a diferencia de los objetos del mundo, nunca va a estar completamente definido. Un objeto es un objeto. Esto sirve para una cuestión específica. Es decir, no hay otra cosa que buscarle, ya tiene un sentido. El ser humano no lo tiene definido de manera previa y tiene que ir encontrando en el mundo esta posibilidad de definirse. El problema muchas veces es que creemos que podemos definirnos una vez que encontramos un lugar cómodo. Y cuando llegan cosas que nos mueven de ahí, queremos aferrarnos, queremos tratar de quedarnos ahí, queremos como continuar con esta definición previa que teníamos de nosotros. Creo que el vivir tiene que ver mucho con aceptar esta movilidad de la realidad. Nosotros somos seres en constante movimiento y somos seres, vamos a decirlo así, en proyecto. Nunca terminamos de ser. Y esto es parte de la vida. Entender que siempre estamos en movimiento, entender que entre más nos aperturamos a estos cambios de la existencia, mejor podemos adaptarnos a los mismos, ¿no? Y quisiera cerrar, creo, con esta frase que me parece importante. Espero estar citando bien esta frase de Schopenhauer que habla sobre que el buen capitán es el que mueve su navío de acuerdo a cómo los vientos le dictan. Que creo que eso es un poco a lo que quiero llegar, ¿no? Es el ir Fluir, siempre, exactamente, sí, sí. fluir. Esto no significa no defender tus ideales, no estoy diciendo No, eso. Simplemente implica entender que tú no eres capaz de cambiar el mundo ni cambiar los límites del viento. Tú tienes que entender tus propios límites y tienes que fluir ante la existencia. La vida tiene que ver con eso, con entender nuestros límites y con poder fluir a partir de esos límites que nos pone el mundo y adaptarnos a la esa me realidad. gustó. Esa es la perfecta. Sí, 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 porque tienes que ir a tus límites, pero también tienes que dejarte fluir. Yo coincido en eso. El ser humano a veces pelea y Sí, peleas contra algo imposible. sí, Es sí, como ir en contra del karma o de la ley de la gravedad. O sea, exactamente. no, ya, Sí, sí, esa es la condición es humana. cierto, ¿no? Qué buen programa. ¿Quieres cerrar con algo más?
Sebastián. Pues simplemente agradecer el espacio. La verdad es que, bueno, vi el episodio anterior, ahora que estoy aquí, me parece un proyecto muy interesante. Igual el nombre me gusta, ¿no? La escolástica, Tú lo que entiendes bien. querer hacer esta fusión entre la fe y la razón es una Justamente cosa interesante, la que armonía creo entre que la fe y la razón. estos espacios dan para eso, y esto que hablabas de cómo se pueden dar estos espacios de resistencia, pues tal vez a partir de diálogos como este, ¿no? A partir de Así reflexiones es. Esta constantes. es una aportación digital porque en el mundo de las redes sociales hay muchos contenidos. Casualmente, y ya en los últimos segunditos, casualmente hay mucho contenido que a mi criterio es totalmente basura. O Claro. sea, burlas, cosas que no tienen sentido y crear contenido digital que te deje algo para querer ser mejor. Esa es la función de Escolástica de Vida. Y bueno, pues ahí está el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, esta armonía entre fe y razón. Porque la vida también se aprende. Y se trata de aprender a vivir y no solo a resistir. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos que nos escuchan. No dejen de compartir esto y que podamos llevarle este mensaje de contenido a las personas que lo necesitan. Gracias a todos. Muchas gracias. Sebastián, Muchas gracias. gracias por la invitación.